Traigo muchos saludos de parte de Elena, mi esposa, mis hijas, de mi yerno, del pastor Anderson, de Alberto y de tantos y tantos hermanos que oran por ustedes como nosotros sabemos que ustedes lo hacen por nosotros. En este momento tenemos las 2 menos cuarto de la madrugada en las Islas Canarias y la verdad es que lo que más nos cuesta a veces es adaptarnos un poco al cambio horario. Pero bueno, damos gracias al Señor por todo, porque esto poquito a poco nos vamos adaptando al clima, a las comidas, al cambio horario. A veces no sabemos si nos toca desayunar, almorzar, comer, pero bueno, estamos muy agradecidos y la verdad es que me ha sorprendido mucho ver a un grupo grande de hermanas que llevan hoy aquí todo el día cocinando. Y cada 5 minutos te preguntan, ¿pastor tiene hambre? ¿Pastor tiene hambre? Digo, no hermana, no tengo hambre. Pastor, ¿quiere comer? Pastor, ¿quiere? Si hemos comido hace media hora. No, pero ¿quiere comer otra vez, pastor? No sé si ustedes quieren que vayamos más gordos o no sé qué es lo que tienen entre manos, pero estamos bien, estamos bendecidos. Me acompaña el hermano Armando, que es el hermano que trabaja detrás de las cámaras, para hacer posible que los devocionales, el pastor online, los cultos y tantas cosas que hemos subido en estos últimos años, pues ustedes puedan disfrutar de ellas. Y también me acompaña un hermano que se llama Luis, que también ha venido para colaborar con nosotros y ayudarnos. Yo quiero que ellos levanten la mano en alto y le demos un aplauso a ellos también. Dios les bendiga. Gracias, hermanos. Gracias. Gloria a Dios. Estamos muy contentos de ver cómo el Señor ha bendecido esta obra, de ver cómo el Señor le ha dado crecimiento. Tienen un lugar realmente hermoso. Valórenlo, cuídenlo y úsenlo única y exclusivamente para la gloria del Señor. La iglesia, lamentablemente, de unos años a esta parte se ha convertido en una pasarela para que algunos que dicen que cantan y algunos que dicen que tocan, pues puedan lucir sus dones y talentos y de esa forma impresionar a las multitudes, ¿no? De lo bien que cantan y de lo bien que tocan sus instrumentos. Y algunos utilizan la iglesia para encontrar a ese hombre que llevan tantos años buscándolo y no aparece, o a esa esposa, ¿no? Pero la iglesia no se diseñó para todo eso. Lamentablemente la iglesia se ha corrompido con los pasos de los años y para algunos es una fuente de ganancia. Pero la iglesia del Señor es lo más sagrado que está en este mundo. Y lamentablemente a veces como pastor paso auténtica vergüenza ajena de ver a personas que no se toman en serio la casa de Dios, la iglesia del Señor. Y por eso muchas veces los inconversos se burlan de los cristianos. Y por eso muchas veces la gente no quiere saber nada de las iglesias, ni de los pastores, ni de los cristianos, ni de nada. Porque han visto tanto mal testimonio y tantos malos ejemplos que muchos dicen, si ustedes son cristianos y viven así, yo no quiero saber nada de ese Dios ni de esa iglesia. Pero yo espero que esta congregación que el Señor ha levantado y ha sustentado hasta el día de hoy aquí en Tierra Alta sea un ejemplo a esta ciudad y que la gente diga, no, esa gente es diferente y esa gente mantiene su testimonio dentro y fuera de la iglesia. No ponen una carita de niños buenos y de santurrones en la iglesia y luego cuando salen por las puertas de la iglesia pues son igual o peor que los inconversos, sino que la gente pueda decir, no, estos jóvenes son diferentes, estos matrimonios se aman y están unidos, esta gente son verdaderamente gente honesta, gente respetuosa, gente que ama a Dios. Yo he estado observando en estos días que he llegado desde las Islas Canarias algunas de las cosas que aquí se dan exactamente igual que en Europa. Y hermanos, la maldad dice la Biblia que va a ir en aumento. La maldad se ha desatado en todas las naciones de la tierra de una forma terrible. La presión que reciben los jóvenes universitarios cristianos, los jóvenes, los adolescentes, los niños en las escuelas es terrible. Cosas que hasta hace poco tiempo eran pecado y estaban mal vistas, hoy en día están bien vistas y apoyadas y financiadas por los políticos y los gobernantes de turno, ¿verdad? Y parece como que nos tenemos que sentir avergonzados de nuestra fe,
y parece como que somos gente rara y una especie en peligro de extinción, y decir en una universidad que yo no creo en una evolución, sino en una adaptación de las especies, yo creo en un Dios creador, parece como que uno tiene que ocultarlo, ¿no? Porque parece como que se van a burlar o a reír de ti. El verdadero cristiano nunca ha sido querido por la sociedad, no se olviden de eso. Nosotros no esperamos que la gente nos aplauda y le caigamos bien a todo el mundo. El cristianismo verdadero, la palabra de Dios verdadera, tiene que confrontar y tiene que ir en contra de la corriente de este mundo. Hoy nos llevaron a un río que ustedes tienen cerca de aquí, y quiero decirles que hay un pez, uno solo en toda la creación, que después de pasar unos años en el mar, algo le pasa en su interior que decide remontar el río para ir al lugar donde nacieron, y es el salmón. El salmón es un pez que nace en el río, pasa un tiempo en el río, se fortalece y todo su metabolismo cambia de una forma extraordinaria para poder adaptarse al agua salada. Y después de unos años, cuando él sabe que ha llegado el momento de reproducirse y de morir, lucha contra corriente y llega o intenta llegar al mismo lugar donde nació años atrás. Todos los peces van a favor de la corriente, menos el salmón, que lucha para ir a un lugar a reproducirse y a morir. Y en cierto sentido nosotros los cristianos deberíamos de ser así, porque vamos en contra de la corriente de este mundo. Todos mienten, nosotros no apoyamos la mentira, sino somos defensores de la verdad. Todos roban, todos manipulan, todos hacen cosas malas y horribles. Nosotros queremos ir en contra de todo eso, porque sabemos lo que le agrada y lo que le desagrada a nuestro Dios. Amén, hermanos. La iglesia no es un lugar donde venimos solamente para ser bendecidos y para pasar un rato entretenido. La iglesia es una escuela. La iglesia es un lugar donde Dios quiere tratar con tu carácter y podar y arrancar de tu vida cosas que a lo mejor nunca te has dado cuenta que tenías ahí adentro, que han marcado un estilo de vida, una personalidad, pero el Señor quiere tratar contigo. Y espero que en esta noche, mientras escuches la palabra, estés atento y dejes que el Señor haga una obra en tu corazón. Sé que algunos de ustedes han hecho un gran esfuerzo por venir aquí. Sé que algunos de ustedes han conducido durante muchas horas y han gastado del dinero de su bolsillo para poder estar esta noche en este lugar. Yo sé que el Señor va a hablar a través de su palabra. Aprovechemos esta oportunidad, queridos hermanos. Cierra tus ojos un momentito. No te dejes distraer por nada ni por nadie. Y pídele al Señor en lo más profundo de tu corazón que te hable y te ministre. Y que cuando vayas a tu casa esta noche a comer, a dormir o lo que sea, tú puedas decir: hoy mi Señor me habló. Y yo sé lo que el Señor quiere de mi vida. Y sé los cambios que Él quiere producir en mí, Señor. Te pedimos, Señor, que nos hables a través de tu hermosa palabra. Que tú abras nuestros corazones, que estemos atentos a tu voz. Y que tu Espíritu Santo tome esta palabra, Señor, para traer madurez y crecimiento espiritual que tanta falta tenemos de ella. Ayúdanos, Señor, a estar pendientes. Queremos oír tu voz, Señor. Y queremos que tú te glorifiques en medio de tu pueblo en esta noche. En el nombre de tu amado Hijo Jesús, Señor. Amén y amén. La iglesia virtual no aparece en la Biblia, porque la iglesia virtual tiene como base no solamente la palabra de Dios, sino la tecnología. Y la tecnología que tenemos hoy en día, los cristianos no la tuvieron en los tiempos bíblicos. Tenían otros sistemas para difundir el Evangelio, como por ejemplo las cartas, el boca a boca. Pero hoy en día tenemos unos medios tremendos. Miren, ahora mismo, a través de ese pequeño ordenador o computadora, hay hermanos en muchas naciones de la tierra que nos están viendo y nos están escuchando en tiempo real. Esto era algo impensable en los tiempos del apóstol Pablo.
Cuando una carta llegaba a lo mejor a la iglesia de Corinto, de Esmirna, o donde fuera, probablemente las horas, los días, los meses para que ese mensaje llegara a esa congregación eran inmensos. Pero hoy en día podemos ver en tiempo real a una persona que está en la otra parte del mundo. Y esto forma parte del mover de Dios de los últimos tiempos. Por eso, aunque muchos no entiendan el concepto, ni la repercusión y el alcance que está teniendo la iglesia virtual en el mundo, es realmente algo sorprendente. Porque en los últimos 2 años hemos alcanzado a más gente y hemos llevado a miles de personas a los pies de Cristo, cosa que no habíamos podido hacer en los últimos 40 años de nuestra vida. Pero tenemos un libro en la Biblia, que es el último, el libro del Apocalipsis, que se escribió para que toda la cristiandad a lo largo de la historia supiera cómo teníamos que comportarnos y las cosas que iban a suceder en los últimos tiempos. Ahora, cuando hablamos de los últimos tiempos, ¿a qué tiempo nos estamos refiriendo? ¿A los tiempos del pasado? Evidentemente no. Estamos nosotros en este momento en los últimos tiempos. No les quepa la menor duda. Por eso los cambios que se están produciendo en la naturaleza son la evidencia de los cambios que se están produciendo en el mundo espiritual. Porque lo natural siempre refleja lo que está pasando en el mundo natural, en el mundo espiritual. Y por eso vemos que lugares donde antes nevaba, ahora hay sequías. Y lugares donde antes no llovía, ahora llueve torrencialmente. Y por eso vemos como el mar en algunos lugares se ha ido de la costa y en otros lugares ha subido de nivel. Hemos tenido recientemente en Canarias un volcán que ha destruido 3.500 casas, docenas de colegios, de carreteras. Y hacía 50 años que no explotaba un volcán en Canarias. Y hasta el otro día estaba soltando lava. Estamos viendo, queridos hermanos, cómo hay lugares donde ya no llueve. Y estamos viendo lugares donde antes llovía muchísimo, que ahora apenas caen 4 gotas, ¿verdad? Y estamos viendo iglesias que antes fueron muy usadas por el Señor, que hoy en día están en declive y en una crisis tremenda. Y estamos viendo más pecado dentro de las iglesias hoy en día en proporción que lo que vemos en las calles y en el mundo. Y todo esto es evidencia de que estamos en los últimos tiempos. Y esos últimos tiempos tienen muchas señales y muchas características. Y tenemos que conocerlas. El Señor no dijo cuándo iba a venir, sí dijo dónde. Pero el Señor nos dejó una serie de señales de información que tenemos que conocerlas e interpretarlas correctamente para poder saber cuánto tiempo falta antes de que Él venga. Cuando me vaya de Colombia, llegaré a casa y estaré 3 días. Y a los 3 días me voy a Israel. Y estaré allí un tiempo. Y cada vez que voy a Israel veo que hay una expectativa, incluso en los inconversos, porque están esperando al Mesías. Para ellos el Mesías es un hombre normal y corriente con unas capacidades naturales tremendas y que permitirá traer la paz al mundo y la reconstrucción del tercer templo de Jerusalén. Nada más que eso. Sin embargo, cuando Juan escribe el libro del Apocalipsis, él manifiesta aspectos de la naturaleza, de la esencia del Señor Jesucristo que en ninguna otra parte de la Biblia encontramos. Fue tan grande la manifestación del Señor en la isla de Patmos a Juan que dice la Biblia que cuando él lo vio cayó al suelo como muerto. Aquel hombre que se atrevió a recostar su cabeza en el costado del Señor Jesucristo, cuando lo vio de esa forma tan espectacular, dice que casi se muere y cae a sus pies. Y el Señor tiene que poner su diestra, su mano derecha sobre él y decirle: Juan, no temas, tranquilo. Y le da una revelación increíble de las cosas que van a ocurrir en un periodo de tan solo 7 años. Porque el libro del Apocalipsis en gran medida es la historia de los últimos 7 años del planeta Tierra. Y por eso el número 7, que es un número que habla de perfección, de plenitud, aparece repetidamente a lo largo del libro. 7 iglesias,
Se habla de los 7 espíritus de Dios, las 7 trompetas, los 7 sellos, las 7 copas de la ira, etcétera, etcétera. Y vemos que el Señor escoge 7 iglesias que no existen hoy en día, ninguna de ellas, pero que en aquellos tiempos eran iglesias grandes y conocidas. Y a través de ellas nos da un mensaje a nosotros hoy en día. Podríamos hablar, créame, semanas, años acerca de este hermoso libro. Pero hay varias cosas que yo quisiera destacar acerca de lo que a Dios no le gusta que ocurra en la iglesia. Algunos creen que en la iglesia se puede hacer lo que uno quiera, que en la iglesia vale todo. Se puede tocar de cualquier manera, se puede vestir de cualquier forma, se puede predicar de cualquier manera. Y a veces nos equivocamos porque tenemos un concepto muy particular y muy distorsionado de lo que es la iglesia. Yo creo que hoy en día, si los apóstoles y el mismísimo Señor Jesucristo entraran por la puerta de muchas congregaciones, saldrían horrorizados de lo que ahí se hace y de lo que ahí se practica. Por ejemplo, hay 3 ocasiones en el libro del Apocalipsis en los que Dios dice lo que a Él no le agrada, lo que a Él no le gusta. La primera ocasión la tenemos en Apocalipsis 2:4, donde dice: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Este es el mensaje que el Señor le manda a la primera iglesia que se menciona, la iglesia de Éfeso. Una iglesia que tenía más de 350,000 personas como miembros de esa congregación. Una iglesia enorme. Allí vivía Juan con María, la madre del Señor Jesús, en Éfeso. Esta iglesia la fundó Pablo con 12 personas y llegó a ser una de las iglesias más poderosas, más grandes y numerosas de la cristiandad. En esa iglesia estaba colaborando Priscila y Aquila, Timoteo, Tíquico y por supuesto el apóstol Pablo. Y después, cuando él se marcha, después de 2 años de pastorearla, deja al frente de la iglesia a un joven pastor llamado Timoteo. Un pastor que recibió tanta presión que terminó enfermándose del estómago. Y Pablo le tiene que escribir 2 cartas y decirle lo que tiene que hacer para cuidarse física y espiritualmente y también mentalmente. Hay gente que se ha enfermado por estar sirviendo a Dios. Hay gente que ha perdido la salud. Hay gente que ha perdido el matrimonio por estar todo el día metido en la iglesia. Hay gente que ha perdido, no quiero decir la vida, pero sí han perdido algunos a sus hijos, porque tenían más tiempo para los demás que para atender a sus propios hijos. Y cuando el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, que es el pastor de la iglesia de Éfeso, le dice que el que no tiene su hogar en orden no puede pensar en servir al Señor, es decir, en servir a los demás. Porque la predicación no empieza en el púlpito, la predicación empieza en el hogar. Y si su hogar no es un botón de muestra, usted no tiene ninguna credibilidad para subirse a un púlpito a decirle a los demás lo que usted no ha sido capaz de llevar a la práctica en su propia familia y en su propia vida privada. Pero esa es la tónica hoy en día. Pastores divorciados y divorciados, gente que deja a una mujer, se casa con otra, se casan con esta, se separan de la otra, iglesias que se dividen, ¿verdad? Y no cumplen los requisitos bíblicos. Y es una iglesia que empezó muy bonito, empezó muy bien, una iglesia preciosa, una iglesia que era un ejemplo en aquella época, pero cada vez que el Señor menciona algo sobre la iglesia de Éfeso, lo menciona en tiempo pasado. Habéis sufrido, habéis trabajado, habéis probado a los que se dicen ser apóstoles y los habéis hallado mentirosos. Todo lo bonito de la iglesia está en tiempo pasado, pero todo lo feo de la iglesia está en tiempo presente. Tengo contra ti que en la actualidad ya no me amas tanto como al principio. ¿Saben que hay gente que ama más al ministerio que al Señor? ¿Saben que hay gente que ama más el cargo en una iglesia que la santidad del Señor en su casa? ¿Saben que hay gente que pelea más por las bancas y por las propiedades que pueda tener una iglesia que verdaderamente por el Evangelio y por el honor de Cristo en su amada iglesia? Eso es lo que le pasó a los efesios, que terminaron amando las cosas y usando a la gente. Y la Biblia nos enseña que es todo lo contrario. Lo que tenemos que hacer es amar a la gente y usar las cosas para la honra y gloria del Señor. Se enfriaron sirviendo al Señor.
Como dice el libro del Cantar de los Cantares, por cuidar la viña ajena, descuidé mi propia viña. Y eso fue lo que le pasó a esta iglesia. Tengo contra ti que has dejado, lo tenías, pero ya no lo tienes, tu primer amor. ¿Cuál es tu primer amor? ¿Qué es lo que tú más amas en esta vida? ¿Tu casa, tu coche, tus instrumentos, tu ropa, tu deporte? ¿Qué es lo que más amas en esta vida? Porque dice la Biblia que lo que amas, allí estará tu corazón. Y donde está tu corazón es donde estará tu tesoro. ¿Qué es lo que más amas en esta vida? En Israel los niños aprenden a leer y a escribir con la Biblia en casa antes de ir a la escuela. Y lo primero que aprenden es un versículo que en hebreo dice Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Y se aprenden todo ese capítulo donde dice en español: y amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Lo repiten por la mañana, por la tarde y por la noche, por la mañana, por la tarde y por la noche, todos los días de su vida. Cuando salen a trabajar, cuando van a la escuela, cuando regresan, cuando se levantan, cuando se acuestan, constantemente están diciendo: amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu fuerza y con todo tu corazón. Fíjense qué importante es esto, que cuando le preguntaron al Señor Jesucristo cuál es el mandamiento más importante de todos, Él dijo: amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu fuerza y con todo tu corazón, y a tu prójimo como a ti mismo. Haciendo esto has cumplido toda la ley y los profetas. Y este fue el problema de la iglesia de Éfeso, que habían dejado de amar al Señor. Ya el Señor no era lo primero. Y el Señor dice: yo tengo en contra de la iglesia que yo ya no soy lo primero en la congregación. Y qué fácil a veces es enredarnos en activismos, en cosas, ¿verdad? Y olvidarnos que nuestra prioridad es amar a Dios. Y cuando dejamos de amar al Señor nos convertimos en cristianos materialistas. Y recurrimos a la oración y recurrimos al Señor solamente para pedirle que nos ayude a pagar las deudas, a pagar y a comprar esto o aquello. Y recurrimos al Señor como si fuera una especie de supermercado donde hacemos la lista de las cosas que yo quiero, que ni siquiera consulto al Señor a ver si son de su agrado, de su voluntad o no. Y ese fue el problema de la iglesia de Éfeso, una iglesia que entró en una dinámica, en un montón de actividades, pero que ya no amaban al Señor. ¿Tú amas al Señor? ¿Cuántos aman aquí al Señor? Amén. Esa pregunta, ¿saben que el Señor se la hizo a Pedro? Le dijo el Señor a Pedro: Pedro, ¿tú me amas? Y Pedro le dijo: sí, Señor, tú sabes que yo te amo. Le dijo: sí, pues apacienta mis corderos. Y la segunda vez le hizo la misma pregunta: Pedro, ¿tú me amas? Y le dijo: sí, Señor, tú sabes que te amo, pues apacienta mis ovejas. Y la tercera vez, cuando le hizo la misma pregunta, dice que Pedro se entristeció. Porque cuando en hebreo se pregunta 3 veces una cosa es porque es algo muy en serio. Y Pedro se dio cuenta de que lo que el Señor le estaba pidiendo era el amor de los amores. Que no hubiera nada en su vida más importante, que no hubiera nada en la lista que suplantara al Señor. Y entonces Pedro es cuando se entristece y le dice: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que yo te amo. Y es entonces cuando el Señor le da a Pedro una profecía que se cumplió después de unos años. Le profetizó cómo iba a morir. Yo creo que ninguno de los que estamos aquí, no lo sé, por lo menos yo, no sabemos cómo vamos a morir, ni dónde, ni cuándo, no lo sabemos. Pero Pedro sí sabía cómo iba a morir. Pedro sabía que él iba a morir de anciano, con una edad avanzada, crucificado en una cruz. Él no iba a morir de un infarto, él no iba a morir de viejo, él no iba a morir de un accidente ahogado en alta mar, él iba a morir crucificado. Y para más detalles, cuando llegó el momento de su crucifixión en Roma, pidió que le crucificaran con la cabeza para abajo y los pies para arriba, porque dice que no era digno de morir como su maestro. Él había dicho que amaba al Señor. Pues si amas al Señor, tienes de alguna forma que demostrarlo. No con palabras, sino con hechos. Amén, hermanos. Ese era el problema de la iglesia de Éfeso, que ya no amaban al Señor como tenían que haberle amado siempre. ¿Amas al Señor?
Entonces, ¿por qué dudas si amas al Señor? ¿Saben que el amor es la fuerza más poderosa del universo? Dice la Biblia que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Fue el amor de Dios lo que hizo que se desprendiera por primera vez en la historia de su amado Hijo Jesús, sabiendo que lo iban a crucificar, sabiendo que lo iban a maltratar y clavar en una cruz. Fue el amor lo que hizo que Dios le dijera a su Hijo: ve a la tierra y muere por la raza humana, aunque no van a aceptarte la mayoría de ellos. Fue el amor de Dios lo que hizo que buscara a Adán y a Eva cuando estos se escondían de su presencia, porque recién habían pecado. Fue el amor de Dios el que motivó a ir a Galilea caminando para decirle a Pedro: tú me amas, Pedro. Es el amor lo que mueve la rueda del universo. Ninguno de nosotros estaríamos aquí ni siquiera vivos si no fuera por el inmenso y maravilloso amor de Dios. Probablemente algunos de nosotros estaríamos muertos si Dios no nos hubiera amado con la magnitud y con la repercusión con la que nos ama. Por eso, mis queridos hermanos, el apóstol Pablo entendió este concepto del amor y dijo: ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Porque en el cielo no vamos a necesitar profetizar, ni predicar, ni siquiera la fe la vamos a necesitar en el cielo. Pero el amor de Dios permanecerá por la eternidad, porque Dios es amor. Gloria a Dios. A otra iglesia el Señor la confronta y le dice: tengo contra ti unas pocas cosas. Apocalipsis 2:14. Vamos a ver qué es lo que tenía el Señor en contra de esta iglesia. Que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que le enseñaba a Balac a poner tropiezo a los hijos de Israel y a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Con la iglesia de Éfeso le dijo lo que tenía en contra. Ahora esta iglesia, que es la de Pérgamo, le dice: tengo contra ustedes que tienen en la iglesia una falsa doctrina que están reteniendo, que la están enseñando y compartiendo la membresía, y la llama la doctrina de Balaam. Y explica en qué consistía, o en parte en qué consistía esa enseñanza o ese modelo de vida. Dice que Balaam le enseñaba a Balac una serie de cosas. Ahora, Balaam era un pseudo profeta del Antiguo Testamento. No era un judío, no pertenecía a ninguna de las tribus de Israel, pero era un pseudo profeta, un pagano que creían los reyes de la época, uno de ellos Balac, que tenía poderes adivinatorios y poderes de maldecir a pueblos. Entonces un rey pagano, sabiendo que Israel no podía ser derrotado en el campo de batalla, porque otros reyes lo habían intentado y habían fracasado, él busca a Balaam y le paga una gran suma de dinero para que se suba a lo alto de un monte y observe a todas las tribus de Israel acampando en el valle y las maldiga. Y dice la Biblia que Balaam aceptó el dinero, subió a lo alto de un monte e intentó maldecir al pueblo de Israel. Pero cuando intentaba maldecir al pueblo de Israel, resulta que salían por sus labios palabras de bendición. Y Balaam se enfadaba porque le decía: yo no te he contratado para que bendigas a este pueblo, sino para que los maldigas. Y entonces lo volvió a intentar una segunda vez y una tercera vez, y fue imposible maldecir al pueblo de Dios, porque no hay ningún arma forjada que tenga éxito contra el pueblo de Dios. Y el Señor nos protege de lo que sabemos y de lo que ignoramos, de lo que vemos y de lo que nunca veremos. Y por eso podemos dormir en paz y vivir en paz, porque el Señor nos protege de noche y de día. Y por eso dice la Biblia que la doctrina de Balaam consistía en aceptar dinero y utilizar tu supuesto don o talento para hacer una mala utilización de un supuesto don, en este caso el de profecía. La Biblia dice que no tenemos que utilizar nuestros dones para ganar dinero con ellos, sino para servir al pueblo de Dios y a honrar y alabar a nuestro Dios.
Pero muchas personas utilizan los talentos, sus dones, para llenarse los bolsillos y vivir a costa de las ovejas. Y en vez de dar la vida por las ovejas, son las ovejas las que tienen que dar la vida por el pastor, cuando es al revés. Ustedes no tienen que dar la vida por el pastor. Esa no es obligación. Pero la obligación de cualquier pastor es sí dar su vida por las ovejas, si es necesario hacerlo. Por las ovejas, no por las cabras. Retienen la doctrina de Balaam. Es decir, hay gente en esa congregación de Pérgamo que está enseñando falsas doctrinas en la iglesia. Y una de las cosas que enseñaban era que se podía comer cosas que previamente habían sido sacrificadas a los ídolos. Permítame que les explique esto brevemente. En aquellos días, las personas que se dedicaban a vender productos cárnicos, lo que hacían era que previamente presentaban esos animales en sacrificio a sus dioses. Y después, una vez que supuestamente habían quedado bien ante sus dioses, cogían esa carne, ese buey, ese toro, lo que fuera, lo troceaban y lo vendían al público, y así mataban 2 pájaros de un tiro. Por una parte adoraban a su Dios con ese sacrificio de ese animal, y por otra parte después ganaban dinero. Y eso era presentar sacrificios de animales a ídolos. En el concilio de Jerusalén, en el capítulo 15, se le dijo a los creyentes de la época que se abstuvieran de ciertas carnes, de ciertos alimentos, para que hubiera armonía en la iglesia, para que hubiera amor y unidad entre el pueblo de Dios y no discordia. ¿Qué fue lo que pasó en esta congregación? Que estas personas enseñaban todo lo contrario a los acuerdos que se habían tomado en la iglesia primitiva en el concilio de Jerusalén. Es decir, personas que no se querían sujetar a las normas. Personas que decían, bueno, sí, estamos de acuerdo, pero por detrás enseñaban cosas que no estaban bien vistas dentro del seno de la iglesia. Ahora, a veces hay personas que me escriben y me preguntan cosas como esta. El otro día me escribió una hermana, vete tú a saber si a lo mejor está aquí. Bueno, si está aquí le viene bien, así me va a escuchar. Pastor, en mi iglesia dicen que los no bautizados no pueden tomar el pan y el vino. ¿Eso es una doctrina humana? ¿Eso es algo de los hombres? ¿Es algo que viene de Dios? Porque yo creo, porque ella preguntaba y respondía, ¿sabe? Porque yo creo que eso no es de Dios. Y nosotros no somos nadie para prohibirle a una persona tomar la Santa Cena. Entonces yo contesté a esta señora, le digo, mire, hermana, escúcheme bien. En la iglesia no solamente nos sujetamos a la palabra de Dios, sino también hay normas y hay reglas de convivencia. Por ejemplo, en España, nosotros nunca podríamos haber hecho un culto con el sonido, con los decibelios que ustedes han tenido en la primera parte de este culto. Yo hubiera tenido una patrulla de la policía en la puerta de la iglesia y me hubieran probablemente llevado detenido, porque hay un nivel de decibelios que si usted lo pasa y hay vecinos que le denuncian, automáticamente le pueden llegar hasta cerrar la iglesia. Entonces yo le digo a los músicos, el volumen no puede pasar de aquí. No, pues es una norma humana, me da exactamente igual. Pero yo vivo en el mundo y delante del mundo tengo que ser un ejemplo. No es que yo alabo, al Señor se le pueda alabar hasta en silencio, mi hijo. Y una oración poderosa que el Señor contestó ni siquiera se oyó, y fue la oración de aquella mujer llamada Ana. Y hay muchos que gritan hoy en día y su oración no sale del techo de la iglesia. Y aquella mujer oraba en silencio y llegó al mismo corazón del Señor. Así que aquí no es cuestión de subir o bajar el volumen, aquí es cuestión de hacer las cosas decentemente y con orden. Imagínense que hay una persona enfrente de esta iglesia que se está muriendo de cáncer o tiene una enfermedad. La alabanza que hemos cantado, no digo que sea el caso concreto, simplemente pongo un ejemplo, una hipótesis, ¿sí? La alabanza sería un motivo de perturbación más que de gratitud, si hay una persona que está gravemente enferma. Y por amor a esa persona, probablemente tendríamos que bajar el volumen y Dios nos escucharía exactamente igual. Porque una cosa es alabanza y otra cosa es ruido. Y muchas veces se confunde el ruido con presencia de Dios, que son dos cosas completamente diferentes. Y claro que hay normas en la iglesia, claro que hay normas, hay un horario.
Y claro que hay normas, por ejemplo, para que una persona inconversa que no entiende nada del Evangelio se abstenga de tomar el pan y el vino cuando llega el momento. ¿Por qué? Porque no entiende ni discierne las cosas del Señor. Claro que hay normas, por supuesto que sí. Y en el Concilio de Jerusalén se tomaron normas, reglas de convivencia para la armonía dentro de la iglesia. Y por eso hay personas que saltan de iglesia en iglesia porque no quieren sujetarse a nada ni a nadie. Porque la persona que no es obediente a Dios tampoco lo va a hacer a la iglesia, ni al pastor, ni a nadie. Y la desobediencia no se aprende en la iglesia, la desobediencia se aprende en el hogar. Y cuando al niño que desobedece se le premia y se ríe, ¿verdad? Porque el niño ha dicho una mala palabra o ha hecho una cosa que está mal, pero se le ríe y se le premia, ese niño va a creer que la desobediencia tiene premio y la obediencia tiene castigo. ¿Y cuántas personas se han convertido en la iglesia y han sido toda su vida unos desobedientes y ahora se han convertido, pero son cristianos desobedientes? Y tienen que aprender a ser obedientes. Y esta iglesia de Pérgamo, el problema que tenía es que no quería ser una iglesia obediente. Y hay creyentes que quieren ser bendecidos. Hay gente que quiere cantar, que quiere predicar, que quiere hacer muchas cosas, pero no quieren aprender a obedecer al Señor. Y dice la Biblia que la desobediencia, por cierto, es el único pecado que se compara con otro. No hay pecados que se comparan con otros, salvo el pecado de desobediencia, que dice que es como adivinación. Ese fue el problema de Saúl. Uno compara el pecado de David y el pecado de Saúl, y humanamente hablando, ¿no parece que el que pecó más grave fue David? Se acuesta con la vecina, mata al marido, Dios lo perdona y sigue como rey. Y el otro rey desobedece y Dios lo desecha y le dice a Samuel: no ores nunca más por él porque ya este hombre no me sirve. Es que Dios no soporta la desobediencia. Es que Dios no le va a permitir a nadie que desobedezca y que se llame cristiano y que lleve su nombre y le deshonre. Porque la desobediencia Dios nunca la va a respaldar y Dios nunca la va a bendecir. Y por eso el Señor le dice a la iglesia de Pérgamo: tengo contra ustedes que ustedes no quieren ser una iglesia obediente. ¿No dice la Biblia en Hebreos que por lo que padeció aprendió obediencia? Es que lo dice literalmente el versículo. ¿Y de quién está hablando ahí el autor? Del Señor Jesucristo. Se lo vuelvo a repetir. Y por lo que padeció, aprendió obediencia. La obediencia hay que aprenderla. No puede ser una asignatura pendiente en tu vida. No puede ser una asignatura pendiente en los jóvenes de la iglesia. Bueno, son jóvenes. Dicen algunos. Como son jóvenes, parece que tienen licencia para ser desobedientes. Pues no, señor. Si tú te acostumbras a ser un joven desobediente, serás un adulto desobediente y serás un cristiano que deshonra al Señor. No empieces a aprender a ser obediente con 40 años, porque a lo mejor no vas a aprender. Se aprende a ser obediente desde la cuna. Se aprende a ser obediente desde temprana edad, para que cuando llegues a un cierto nivel y edad en tu vida, no te cueste decir: amén, Señor, estoy dispuesto a ir a donde sea, comer lo que sea o ir a donde tú me digas. ¿Por qué? Porque he aprendido, he interiorizado que lo que agrada al Señor es un corazón obediente, como el de Cristo, que era obediente. Hasta el punto que en el huerto de Getsemaní le dijo al Padre: Padre, no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Y él sabía que la voluntad del Padre era morir. La voluntad del Padre no era salvarlo de la muerte. La voluntad del Padre es que le clavaran una corona de espinas en la cabeza y le arrancara la piel de la espalda a latigazos y sufriera la humillación más humillante que un ser humano puede experimentar. Él sabía que esa era para él en ese momento la voluntad del Padre, pero dice que fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿Cómo llegó a ese nivel de obediencia? Bueno, porque dice que siendo igual a Dios, no se aferró, ¿verdad?, a sus derechos divinos, sino que renunció a todos sus derechos. Y dice la Biblia que se humilló y se humanó, se hizo hombre, se anonadó, se despojó de toda su gloria. Y dice que fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo tanto, Dios el Padre lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre.
Él descendió y el Padre lo exaltó hasta lo sumo. Aleluya. Obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por el contrario, Satanás, que es la desobediencia personificada, dijo: subiré, me sentaré en el trono de Dios. Bueno, para sentarte en el trono de Dios, lo primero que tienes que hacer es quitar a Dios del trono. Porque en ese trono no caben dos personas, solamente cabe uno. Así que si te quieres sentar en su trono, lo que estás diciendo es que vas a quitar a Dios, eliminar a Dios, que es el espíritu que reina en Colombia, en Perú, en España, en Estados Unidos. Quitar a Dios de los colegios, quitar a Dios de las universidades. Dios molesta. Quitar a Dios de todas partes. Ese es el espíritu que Satanás tenía desde el principio. Subiré, me sentaré en el trono de Dios. Yo seré el foco, el centro de atención. Me adorarán a mí en vez de a Él. Y por eso fue humillado hasta lo máximo. Porque el que se enaltece será humillado, mas el que se humilla será enaltecido. Una iglesia que no quería ser obediente, que llegó a comer cosas sacrificadas a los ídolos, y cuando tú le abras la puerta a un pecado, no se queda ahí tu pecado, ¿sabes? No se queda ahí. Es como el que comienza a consumir drogas. El que comienza a consumir drogas, llega un momento que buscas otra, y después otra, y después otra, y llega un momento que ya no hay más. Y lo que antes te llenaba, ahora ya no te llena. Es una escalera al infierno. Y esta gente comenzó a desobedecer, y una desobediencia trajo otro pecado y otro más. Al final dice que terminaron cometiendo fornicación en la iglesia. Y uno dice, pero ¿cómo puede ser que se reunieran en la iglesia para fornicar en el culto? Bueno, es que fue una escalera descendente. Y un pecado lleva a otro pecado. Cuando tú le abres la puerta al enemigo en tu vida, tal vez por algo pequeño, algo que no le des importancia, dice que un pequeño fuego puede hacer arder todo un monte y todo un bosque. Las pequeñas cosas, las pequeñas zorras pueden destruir plantaciones enteras. Por eso dale importancia también a lo pequeño, porque si no controlas lo pequeño, se convertirá en algo grande y perderás el control. Hay otra cosa que a Dios le molesta. El mensaje es a la iglesia de Tiatira en el versículo 20. Tengo unas pocas cosas contra ti. Dese en cuenta cómo siempre habla con los mismos términos. Tengo contra ti, tengo contra ti, tengo contra ti. Y en esta ocasión menciona a una mujer. Antes mencionó a dos personajes del Antiguo Testamento. A un pseudo profeta llamado Balaán y a un rey llamado Balac. Ahora menciona a una mujer llamada Jezabel. Toleras que esa mujer, Jezabel, que se dice, no lo es, ella dice que lo es, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. ¿Qué poder tenía esta mujer tan grande que le daban el púlpito para dar cursos para aprender a fornicar y a desobedecer a Dios? Imagínense, hermano, no se pierdan el culto del próximo día, que va a venir una hermana a enseñarnos a pecar. Uno dice, pero estamos locos. Este pastor se ha vuelto loco. Bueno, eso es lo que pasa cuando al pastor se le permite que haga en la iglesia lo que le dé la gana. Porque como dice que no hay que tocar al ungido de Jehová. No, a este lo que hay que entrarle una manta de palos. Tocarlo no, a palazos hay que darle a este. Porque esta señora llamada Jezabel llegó a ese nivel de influencia destructiva en la iglesia, porque el ángel de la iglesia, que en este caso era el pastor, le había tolerado, le había permitido a esta señora, que ella dice que era profeta, a que enseñara a fornicar a los siervos del Señor y otra vez a romper las normas de convivencia, como era comer cosas sacrificadas a los ídolos. Ahora, los comentaristas dicen que a lo mejor no se llamaba realmente Jezabel, sino que la comparan con aquella mujer perversa del Antiguo Testamento llamada Jezabel. ¿Quién era Jezabel? Jezabel era una mujer
de Fenicia, no era judía, que se casó con un rey llamado Acab. Y el rey Acab llegó a ser el hombre más perverso que jamás ha existido. Un rey terrible. Pero dice que esta mujer, su esposa, Jezabel, lo incitaba a pecar. Ella le enseñaba a pecar. Y dice la Biblia que llegó a despilfarrar la fortuna del reinado promocionando el culto falso a Baal. La historia de verdad de los profetas de Baal que fueron digamos, degollados en el monte Carmelo, todo eso, ¿verdad? Esta mujer llamada Jezabel estaba ejerciendo una mala influencia dentro de la iglesia y utilizaba, haciendo un mal uso de falsas profecías para engañar al pueblo de Dios. ¿Cuánto daño ha hecho las falsas profecías en las iglesias? ¿Verdad? ¿Se dan cuenta que muchos de los que se llaman hoy en día se llaman apóstoles o profetas, no son ni una cosa ni otra? Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar, vas a ser grande, Dios te va a llevar a las naciones. Cuando estuve en Estados Unidos ahora en el mes de, no sé cuándo fue, en junio creo que fui, se me acercó una hermana, yo estaba en la cola, había un buffet al final, teníamos que ir con el plato a comer, y yo estaba en la cola y se me acercó una hermana y cuando me vio, ¡ay! Y empezó así como a temblar, ¿no? Y yo digo, tranquila, no te pongas nerviosa. ¡Ay, pastor! Digo, tranquila, no te pongas nerviosa. Sí, porque no sé, le entra la chiripioca a una gente, parece que ven. Y a mí esas cosas no me gustan nada. Y entonces me puso la mano así en el hombro y empezó, Señor, tú dices a tu siervo, digo, espere un momentito, yo la paré. Quíteme la manita de encima, eso de entrada. A mí no me esté tocando. Segundo lugar, si usted va a empezar a decirme que Dios me va a bendecir, que Dios está conmigo, que Él ha visto mis lágrimas y mi sufrimiento y me va a llevar a las naciones. Si me va a decir toda esa parafernalia, no pierda el tiempo conmigo, señora. Yo ya todo eso ya lo sé, porque yo leo la Biblia todos los días y además que lo estoy viviendo todos los días en carne propia. Así que no pierda el tiempo conmigo queriendo quedar bien conmigo, dándome palabritas supuestamente proféticas cuando eso sale de lo más profundo de su corazón. ¿Cuál es el gran problema hoy en día? Que la gente lee poco la Biblia o nada. La gente apenas tiene comunión con el Señor. Entonces cuando llega alguien con una palabra profética, hacen cola y pagan dinero y hacen lo que haga falta para pasar a una plataforma para que una señora que usted no lo conoce de nada le diga a usted lo que si usted se hubiera metido en su habitación y hubiera doblado sus rodillas delante del Señor, el Señor se lo hubiera dicho personalmente a usted. Porque yo tengo comunión con mi Padre, yo no necesito que mi Padre le hable a usted para que usted me venga con el chisme a mí. A mí me molestaría mucho que mi hija tuviera que ir a cualquiera de ustedes a decirle, vete y dile a mi padre tal cosa. Digo, no, a mí no me vengas con eso. Usted viene directamente a su Padre. ¿Y cuántas veces lamentablemente se confunde palabras de aliento, palabras de ánimo con palabras proféticas? Y esta señora, pseudo profeta como Balaam, intentaba crear una expectativa en la congregación. Mire, una de las profecías que me dieron a mí, cuando Elena, mi esposa, la única que tengo, por cierto. No, porque hace poco me dijeron que hay un pastor por ahí que tiene 16 esposas. Digo, wow, madre mía. Ese no es el problema. El problema son las 16 suegras que tiene. Pero cuando Elena estaba embarazada de mi primera hija, llegó una hermana muy bien intencionada. Yo no pongo en tela de juicio las intenciones, pero el fin no justifica los medios. Y entonces le puso la mano encima de la cabeza a mi mujer y le dice, hermana, yo veo que tiene un niño morenito. Y yo creo que el Señor lo hizo a propósito. Tuvo una niña rubia, blanca como la leche. Vamos a ver. A mí me da igual si tengo niño o niña, lógicamente. Otra cosa no. Pero si tengo niño o niña, me da igual si es rubio, moreno. Bueno, vamos a ver. Si sale negro es otra cosa, porque con todo mi respeto, si me sale un niño negro y el vecino de arriba es negro, tenemos un serio problema. ¿Me entiendes? Pero siempre y cuando entre dentro de una normalidad, de verdad, de una gama de colores más o menos, ¿verdad? Dentro de lo que uno es, pues todo está bien. Pero hermano, no seamos ingenuos. No seamos ingenuos. La mayoría de las supuestas profecías que se dan hoy en día
Muchas veces no son profecías ni nada, porque ¿sabe lo que ocurre? Al profeta en el Antiguo Testamento no se le ponía la lupa, no se le podía cuestionar, porque era la voz de Dios, porque no había Biblia. Pero hoy en día, según la Biblia, en el Nuevo Testamento, a los que vienen con palabras proféticas dice que la iglesia tiene que juzgar, analizar, filtrar, ver si realmente lo que ha dicho es 100% bíblico o no. Cuando hace muchos años hubo una guerra en el corazón de Europa, en los Balcanes, en la antigua Yugoslavia, vino una señora muy renombrada y conocida a nivel mundial con un don profético tremendo, y ella dijo en público que en esa guerra España, sobre todo Cataluña, sería bombardeada y morirían tanta gente en España que vendría un avivamiento porque los españoles caerían de rodillas buscando al Señor. Mire, ni bombardearon España, ni los españoles cayeron de rodillas, ni pasó nada. Pero nadie se acuerda de aquello. En la Biblia a los falsos profetas, ¿saben lo que se les hacía? No se les daba ramos de flores, ni se les llevaba hoteles de 5 estrellas. En la Biblia a los falsos profetas se les mataba a pedradas. Eso es lo que pasaba en los tiempos de la Biblia. Y si hoy en día hubiera más conocimiento de la palabra de Dios, no hubieran entrado tantas falsas doctrinas dentro de las iglesias como lamentablemente han ocurrido. Recientemente estuve en Italia y un pastor un día en el púlpito dijo que el Espíritu le había hablado que la iglesia ese día tenía que cubrirlo, taparlo con dinero. Menos mal que yo no estaba ese día en el culto ese. Si no, yo lo tapo, pero con otra cosa. Pasa que no me pasan a mí nunca estas cosas. No me pasan a mí estas cosas. Y entonces el pastor se tumbó así, como si estuviera dormido en la plataforma, pero dijo, no me pongan monedas, porque las monedas si me las ponen salen rodando y entonces no, tienen que taparme con billetes. Y la iglesia pasó y tapó al pastor con billetes. Y entonces yo hice un culto unido en otra iglesia y me llega una hermana y me cuenta esto. Y le dije, ¿y usted qué hizo? Y dice, no, pastor, yo pasé al frente y lo tapé con billetes. Y entonces, ¿para qué me viene usted a mí a contar este chisme? Si usted es peor que él. Usted es copartícipe de eso. Salga corriendo de allá adentro, le dije. Y salió corriendo. Y se fue. Miren, hermanos, hace falta elevar el nivel de madurez de la iglesia del Señor. Dice la Biblia que los judíos cuando oían al apóstol Pablo predicar comparaban, indagaban, escudriñaban las escrituras para ver si lo que ese hombre que no conocían de nada les enseñaba la palabra o eran cuentos. Y la Biblia dice que alaba a esos hombres diciendo que eran más nobles que los de Tesalónica, porque cada día escudriñaban a la luz de las Sagradas Escrituras si lo que el apóstol Pablo les enseñaba era Biblia o eran cuentos. Y eso es lo que tenemos que hacer hoy en día. Por eso en nuestro ministerio, el Centro Evangélico Vida Nueva, enfatizamos tanto, lean la Biblia, lean la palabra, escudriñen las Escrituras. No dependan de un púlpito, no dependan de una predicación de un domingo, sino sean autodidactas. ¿Por qué se creen ustedes que Dios metió a millones y a millones de cristianos en todas partes del mundo en las casas durante meses? ¿Para que vieran la televisión? ¿Para que se rascaran la panza? No, para que tuvieran tiempo para orar, para comparar a la luz de las Sagradas Escrituras si lo que estaban oyendo en sus congregaciones era realmente bíblico o no lo era. Y Dios utilizó aquel tiempo para que muchos que hacía años que no leían la Biblia, que decían, pastor, no tengo tiempo porque yo trabajo mucho de sol a sol y cuando llego a casa llego cansado, tuvieron tiempo para leer la Biblia y por ahí el Señor comenzó a utilizar aquellas cositas que comenzamos a hacer de una forma muy sencilla allí en las Islas Canarias y comenzamos a confrontar y a romper mentiras y viejas estructuras. Y entonces la gente cuando terminó el confinamiento se dieron cuenta de que habían sido engañados, manipulados en sus respectivas congregaciones y se produjo una revolución espiritualmente hablando. Y en aquellos días nosotros decidimos seguir predicando a sillas vacías. Yo no sé cuántos de ustedes vieron aquellos cultos de marzo del 2020, de abril del 2020. Algunos, ¿verdad? Créame que muchas veces, yo se lo confieso ahora, ya han pasado casi 3 años. Yo les confieso que muchas veces estuve tentado a pararme de dejar de predicar, porque yo no tenía ningún punto de referencia.
El punto de referencia de un pastor en un culto es el público, es la congregación. Pero yo no tenía ningún punto de referencia. Unas cámaras ahí que se encendían, que nuestro hermano Armando las controlaba desde su casa. Pero yo no tenía una computadora, yo no tenía cifras, yo no tenía nada. Y yo predicaba por fe, a sillas vacías. Pero el Señor en aquel tiempo nos preparó, nos entrenó, nos usó. Y nos hemos dado cuenta de que aquellas sillas sí estaban vacías. Pero un día, me acuerdo un domingo cuando estuve a punto de decir, corta, no, vamos a dejar, nadie está viendo esto. Esto es una locura. A los pocos días, y conocí a esa hermana en Estados Unidos, en este viaje que hice recientemente, una hermana que durante mucho tiempo no sabía quién era, mandó un mensaje y decía, pastor, si en algún momento usted está predicando y siente que nadie les está viendo, que nadie está pendiente de lo que ustedes están transmitiendo, quiero que sepa que ese momento, ese día, es cuando más gente le está siguiendo. Aquello sí que vino de parte del Señor, ¿saben? Aquello sí que vino de parte de mi Dios. Porque me dio una fuerza y un deseo de hacer aquellos cultos a puertas cerradas sin que nadie nos viera. Claro, nosotros pensábamos que iba a ser un domingo, 2, 3, como mucho. Aquello era eterno, aquello no terminaba nunca. No podíamos salir a las calles salvo los que teníamos perro. Y como yo tengo un perro, me dio la vida porque salía por la ciudad a pasear al perro. Ahora el perro estaba agotado. Agotado. Lo sacaba por la mañana, por la tarde, por la noche, por la mediodía. Los vecinos te llamaban, ¿me alquilas el perro media hora para salir a la calle a pasear al perro? Los perros estaban, ya no daban más los pobrecitos. Algunos sacaban perros de trapo, de peluche para engañar a la policía y los arrastraban así. La gente desesperada. Pero después nos dimos cuenta de que efectivamente el Señor estaba respaldando su iglesia. Porque lo hermoso de todo esto, de todo lo que ha ocurrido, de cientos y miles de personas, que después nos hemos dado cuenta que estaban ahí atrás, que la obra no la ha hecho nadie, la obra no la ha hecho una denominación, la obra no la ha hecho un hombre, la obra la ha hecho el Espíritu de Dios utilizando el poder más grande que existe, que es el poder bendito y poderoso de la palabra de Dios. Fuerte ese aplauso a Él, aleluya. Dios es bueno y a su nombre, y a su nombre, gloria a Dios, aleluya. Las iglesias del Apocalipsis nos enseñan muchas cosas, hermanos. Lean los 7 mensajes que el Señor le manda a la iglesia de Éfeso, Mirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, la Odisea. Y quiero terminar diciéndoles algo. Hoy cuando hemos comenzado el culto, se ha orado, ¿verdad? Se presentó el culto en oración al Señor y hemos creído desde el momento que comenzó este culto hasta que nos marchemos de aquí, que el Señor está entre nosotros. Claro que sí. Nosotros no hemos venido para vernos las caras. Nosotros hemos venido para adorar a Dios. Pero la última iglesia, la última que se menciona en el libro del Apocalipsis, que es la iglesia de la Odisea, comenzó el culto y el Señor no estaba en la iglesia. Ahí aparece ese versículo tan conocido que muchos cristianos se aprendieron de memoria. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo, ¿verdad? Entonces, ¿a quién le cantaba esa gente? Lo habían dejado fuera, metafóricamente hablando. Y habían comenzado el culto y el Señor no estaba en la iglesia. Lo mismo que le pasó a José y María, que se fueron a Jerusalén a celebrar la fiesta y volvieron de la fiesta rumbo a donde ellos vivían, a Nazaret. Y dice la Biblia que José pensando que el niño estaba con María y María pensando que el niño estaba con José, pasaron 3 días hasta que se dieron cuenta de que no estaba ni con uno ni con otro y habían perdido al niño. Y tuvieron que volver marcha atrás a Jerusalén. Y el Señor Jesús estaba en el templo, volviendo loco con preguntas y respuestas a los doctores de la ley. Lo perdieron y no se habían dado cuenta. Lo mismo le pasó a Sansón. Se acostumbró a pecar y a pecar y a pecar, hasta que dice la Biblia que el Espíritu de Dios se fue de él y no se había dado cuenta. Lo mismo le pasó a Saúl, que se apartó el Espíritu del Señor de él y no se había dado cuenta. Y lo mismo le pasó a la iglesia de la Odisea. Incluso llegaron a presumir y dijeron, nos hemos enriquecido.
De ninguna cosa tenemos necesidad. Y el Señor, cuando confronta a la iglesia, emplea calificativos durísimos y les dice: ustedes son pobres, ciegos, desnudos, miserables, desventurados. Habían perdido el olfato, el discernimiento espiritual. ¿A quién le cantaban? ¿A quién adoraban? No sé, pero al Señor no, porque lo habían dejado fuera. Lo mismo le pasó a la amada del Cantar de los Cantares, ¿se acuerdan? Que dice la Biblia que se había lavado los pies y estaba acostada, y a medianoche llega el amado y toca a la puerta. Amada mía, paloma mía, lo que todos le decíamos a la mujer antes de casarnos con ella, ¿se acuerdan? Ahora es cuerva, cuervo, buitre, antes era paloma, gorriona mía, ¿eh? ¿Qué le parece? Antes era el lunar, ahora es la verruga. Ay, Señor. Y entonces ella dice que oyó la voz. Dice, y se estremeció. Oyó la voz de su amado y se estremeció toda. Y el amado le dijo: ábreme, quiero entrar a tener comunión contigo. Y ella le dijo: no, me acabo de lavar los pies. Si me levanto me los ensucio, me los mancho otra vez. No merece la pena mancharme por ti, amado. No merece la pena hacer ningún tipo de esfuerzo por ti, amado mío. Te quiero, pero déjame como estoy. Y entonces el amado se va. Y entonces ella se percata del error terrible que ha cometido y se levanta y abre la puerta y su amado no estaba. Olió y decía: uy, aquí estuvo él. Huele la puerta a él, pero él no estaba. Y entonces dice que sale por la ciudad de Jerusalén enferma de amor porque lo tuvo y lo perdió. Y le decía a la gente: ¿habéis visto a mi amado? ¿A quién? A mi amado. No hay otro como él. Y lo describe, sabe cómo son sus ojos, su pelo, sus muslos, sus dientes, lo sabe todo, pero lo perdió. Tenía la teoría, pero la realidad es que había perdido la presencia de su amado. La humillan, le hacen de todo, hasta que por fin se produce el reencuentro. Y eso es lo que el Señor quiere hacer hoy en día, llevar a la iglesia a hacer reencuentro con Él. Porque la iglesia se ha quedado dormida, se ha quedado postrada, se ha acomodado y ha perdido la gloria del Señor. Se ha quedado con hermosos templos muertos y vacíos, con hermosos equipos de sonido, cámaras, radios, televisiones, lo que ustedes quieran. La iglesia cristiana evangélica nunca ha sido tan rica materialmente hablando como hoy en día. Hoy en día tenemos barcos, tenemos aviones, tenemos helicópteros, tenemos templos, tenemos de todo. Pero ¿y la presencia del Señor? ¿Está siempre la presencia del Señor entre nosotros? Porque hay muchos lugares donde ya el Señor ya no va. Y creen que le cantan al Señor, pero ya nuestro Dios no se siente cómodo en ese sitio. Así que me gustaría que en esta noche cerraras tus ojos y le hicieras esta pregunta al Señor. Tal vez nunca te has atrevido a preguntarle esto. Señor, ¿tú tienes algo en contra? Algo que tienes que señalar y decirme: eso no está bien. Cantas muy bonito, alabas muy bien, predicas maravillosamente. Has hecho esto, has hecho aquello, has ido para aquí, has ido para allá, todo eso está muy bien, pero tengo contra ti. Bueno, escuchemos al Señor esta noche hablando a nuestros corazones. Escuchemos a Dios. Porque a veces nosotros no paramos de hablar, pero dejemos que Dios hable a tu corazón. Y ahí donde estás, escucha la voz audible de Dios. Ese silbo apacible que te puede indicar en este momento que ese pecado, ese vicio, esa atadura que tienes en tu vida, es lo que te está impidiendo crecer y desarrollarte como hijo, como hija de Dios. Señor, en esta noche hemos escuchado tu palabra. En esta noche hemos analizado a la luz de la palabra tuya el estado deplorable de algunas iglesias de aquella época. Y hemos visto, Señor, cómo tú conoces lo bueno y lo malo de nuestras vidas, lo bueno, lo malo, lo positivo y negativo de las iglesias. Y te pedimos humildemente en esta noche, Señor, muéstranos las cosas de nuestra vida
que no te agradan. Porque queremos cambiar y queremos dejarlas y queremos vivir en orden y en obediencia y en santidad total para ti, Señor. Habla, Espíritu Santo, en nuestros corazones, en nuestras vidas. Glorifícate tú en nosotros hoy, Señor. Que nadie salga de aquí, de este lugar, ni los hermanos que están en sus hogares viendo este culto, sin abrir su corazón sinceramente delante de Dios y pedir en arrepentimiento genuino perdón a Dios por el tiempo perdido, por los pecados cometidos, por los malos pensamientos, las malas decisiones y un largo etcétera. Te lo pedimos, Señor, en esta noche en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Y ahora, sin nadie mirar a nadie, sin nadie mirar si aquel se levantó o no, yo quiero que única y exclusivamente se pongan de pie los que en esta noche hayan sentido en su corazón que Dios te ha mostrado, que Dios te ha iluminado un área, algo que tienes que entregarle esta noche mismo al Señor antes de que te marches de este lugar. Y ahí puestos de pie vamos a orar juntos al Señor, pidiéndole al Señor que arranque hoy para siempre ese vicio, ese pecado que no has podido controlar hasta el día de hoy. Amén. Dios te bendiga, hermano. Amén. Dios te bendiga. Esto es algo muy personal, nadie mirando a nadie, por favor. Oh, gloria a tu nombre, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. ¿Hay alguien más que en esta noche haya sentido en su corazón que tiene que entregarle algo al Señor que Él te está pidiendo hace mucho tiempo? Y has estado peleando y peleando contigo y hasta con el Señor mismo. Pero hoy quiere decir basta, Señor. No voy a seguir nunca más con este odio, con este resentimiento, con esta amargura, con esta atadura en mi vida, Señor. De nada sirve que alabes, de nada sirve que adores, de nada sirve tu mano levantada, de nada sirve lo que hagas si tú en esta noche no eres libre de eso que solamente tú sabes que al Señor no le agrada. Señor, tú que escudriñas la mente y el corazón, tú ves nuestras vidas en este momento, Padre. Y yo te ruego en el nombre de Jesús que estos hijos e hijas tuyas que hoy se han parado, que hoy se han puesto de pie delante de tu trono, porque tú les has hablado a través de tu palabra, que hoy puedan comenzar a notar esos cambios, esa auténtica liberación de sus vidas, y que nunca más vuelvan a caer en eso, porque tu palabra dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y oramos, Señor, para que esa libertad gloriosa de la cual tú quieres que disfrutemos, que tú ganaste, que tú obtuviste en la cruz del Calvario por nosotros, se haga realidad en mi vida a partir de hoy, Señor. Gracias por la libertad que me das. Gracias por el gozo que me das. Gracias porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, Señor nuestro. Los que no andan conforme a la
sino conforme al Espíritu. Señor, hoy ponemos delante de ti esto que tú conoces, Señor, para nunca más ser esclavos de eso que te ponemos hoy a tus pies. Y yo quiero que digas conmigo: Señor Jesús, te doy muchas gracias, porque tu libertad me acompañará todos los días de mi vida. Y gracias y gloria te doy, porque soy libre en el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle ese fuerte aplauso al Señor en esta noche. Aleluya. Pónganse de pie todos y denle ese aplauso fuerte al Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Somos libres, libres para alabarte, libres para servirte. En el nombre de Jesús. Alabado sea tu nombre, Dios. Gloria a tu nombre, Señor. Gracias, Padre. Aleluya. Quiero que saludes a tu hermano más cercano, que le des un abrazo y le diga: hermano, disfruta de tu comunión y de tu relación con el Señor. Aleluya.